En 1776, la Marina Real Británica superaba 10-1 a la Marina de Estados Unidos, que recurría a corsarios y marinas estatales para reforzarse. Por la desigualdad de poder, fuiste muy valiente al servir en esos primeros años en la Marina de los Estados Unidos como uno de esos marineros. Tenía ¿Logros? que podrían haber surgido. Destacó sobre todos, aunque hoy apenas se le recuerda. En algún momento, todos en el Reino Unido temían a Gustavo Cunningham, el famoso pirata de Dunkerque. Porque ¿No todas las buenas historias? involucran piratas. Gustavus Cunningham nació en 1747 en una familia destacada de Donegal, Irlanda. A los 16 años, él y sus padres se mudaron a Filadelfia en 1763 y se unió a la naviera de su primo, convirtiéndose en aprendiz de un capitán, Henderson. Después de la muerte de Henderson, a Cunningham se le dio el mando del barco. En 1775 ya era casado, tenía hijos y era próspero, pero la guerra complicó todo. La compañía naviera apoyó a los patriotas y envió a Gustavo en el Peggy por salitre, ropa, mosquetes y municiones, según Sea Raiders of the American Revolution de Marcos Hayes. El Peggy zarpó en otoño de 1775 y, según Cunningham, llegó a Dunkerque tras una ruta complicada. Ahí no pudimos lograr nuestro objetivo. Su primera aventura parecía confusa. En El pirata involuntario de América de Coralius, Luis Arturo Norton menciona que el Peggy llegó a Dunkerque el 11 de noviembre y se amarró junto a un transporte británico. Tuvieron que cargar sus municiones en secreto, pero las arrojaron por la borda cuando la tripulación británica se volvió sospechosa y exigió que los franceses registraran la embarcación al menos una vez. Después de que salieron de Dunkerque, el Peggy fue capturado por un barco británico en el canal, pero Cunningham y su tripulación recuperaron el control, según él. El barco cargó municiones en Newport, Bélgica, cuando Breckenridge, un marinero irlandés, desertó y fue a Ostende a informar al cónsul británico. El artículo de Coriolis indica que fue una segunda captura y que de nuevo vencieron a sus carceleros. Sin importar el orden, las fuentes concuerdan en que el Peggy no podía escapar de la zona y que Cunningham vendió el barco con la esperanza de que las ganancias pudieran usarse para comprar otro barco. Desafortunadamente, debido a la corrupción, como dijo Cunningham, nunca vio nada de esas ganancias. Cunningham estaba varado en Europa sin barco, pero tuvo suerte. Comisionados estadounidenses, entre ellos Benjamin Franklin, llegaron a Francia en 1776 y conocieron a Cunningham. Los comisionados debían equipar barcos en Europa para atacar la navegación británica como estrategia de guerra asimétrica. La esperanza era aumentar las tasas de seguro, afectar la moral británica y distraer a la Marina Real. Franklin aparentemente quedó impresionado con Cunningham y le otorgó una comisión en la Marina Continental. El 1 de marzo de 1777 lo nombraron comandante del barco Surprise, antes llamado Peacock, que era mercante. El barco era un cúter rápido de aproximadamente 100 toneladas. El barco pertenecía a Silas Deane, comisionado estadounidense en Francia, y William Hodge, aunque era privado. Cunningham parece haber creído que sirvió en la Marina Continental y no como corsario. Cunningham dijo que sus hombres, además de su comisión, seguían los reglamentos de los marineros del Servicio Continental. En una narración que escribió en 1779, dijo que salió de crucero bajo mi antigua comisión, Marina de los Estados Unidos, y uno de sus tenientes escribió que creía que había servido en una embarcación continental. Los británicos llamaban pirata a todo asaltante comercial estadounidense en la guerra. Si Cunningham era marino o corsario, fue motivo de debate tras la guerra. Él se veía como marino, pero otros, incluso estadounidenses, lo llamaban corsario. La Surprise tenía principalmente marineros estadounidenses detenidos en Francia y Bélgica, más algunos extranjeros, pero ningún francés, por pedido del primer ministro francés y orden del comisionado estadounidense. Guillermo Carmichael dijo a Cunningham que no atacara el comercio inglés y le pidió entregar despachos a Estados Unidos. Cunningham parece haber ignorado esa instrucción, o quizás sus órdenes reales eran extraoficiales. En mayo de 1777 empezó a patrullar el canal desde Dunkerque, quizá el peor puerto para un centro de corso francés. Durante siglos, especialmente en guerras contra Gran Bretaña, el Tratado de Utrecht en 1713 había prohibido a Francia equipar corsarios en ese puerto, y había observadores británicos presentes para asegurar que Francia cumpliera. Tratados posteriores, como el de París de 1763 que terminó la Guerra de los 7 Años, reforzaron acuerdos previos y prohibieron a los franceses fortificar el puerto.
Cunningham pronto capturó el paquete de correo británico Príncipe de Orange y al sospechar información valiosa, asignó una tripulación de presa a la nave. Entregó a los británicos a un barco pesquero holandés, devolviéndoles sus pertenencias, y disparó una salva de 3 cañones al despedirse. Al volver a Dunkerque, capturó al brigadier Joseph con vino y fruta, pero al llegar fue interceptado por la Marina británica. Sin querer disparar primero, comenzaron a chocar deliberadamente con el Surprise en el Príncipe de Orange. Pero Cunningham se negó a caer en la provocación y en su lugar optó por exigir una compensación a los británicos. Después, sus actos causaron problemas y los británicos mandaron el HMS Ceres para capturarlo en el puerto. Los franceses, sin interés en la guerra, confiscaron el Surprise y los documentos de Cunningham, arrestaron a la tripulación y liberaron los premios. Franklin consideró imprudente que Cunningham regresara a Dunkerque, aunque sus acciones fueron clave. La captura de barcos británicos por un estadounidense en el Canal de la Mancha sorprendió al público británico. Silas Deane dijo que la primera aventura de Cunningham fue notable. El Seguro sobre el Comercio del Norte y la Maryland Gazette informaron que un comerciante británico pagó una tasa de seguro del 10%. Por nuestros corsarios y cruceros en el canal, 5 buques británicos debieron buscar al Surprise. Después de la captura del Príncipe de Orange, se obtuvo rápidamente una nueva comisión, fechada el 2 de mayo de 1777, que lo recertificaba como capitán en la Marina Continental. Los británicos buscaban extraditar a Cunningham, pero Benjamin Franklin consiguió su liberación. Como el Surprise ya no era opción, los estadounidenses buscaron otro barco. No fue fácil. Los británicos estaban muy alerta para impedir planes de armar a los estadounidenses en Europa. Hodge compró otro cúter, el Greyhound, y empezó a equiparlo. Los británicos se molestaron al ver a los estadounidenses armar un barco en puerto neutral, y los franceses exigieron que prometieran no usarlo en incursiones. Hodge usó una artimaña. El Surprise fue vendido a una francesa y el Greyhound a un inglés llamado Ricardo Allen. Allen renombró el barco como Pegasus, pero como dice Norton, cuando el barco salió del puerto, Ricardo Allen milagrosamente se convirtió en Gustavo Cunningham. El barco fue renombrado como La Venganza de nuevo. Cunningham pensaba que era un oficial estadounidense y que La Venganza era un barco de la Marina Continental. Era un barco rápido, armado con 14 cañones y 22 cañones giratorios. Gran parte de la tripulación también había servido en el Sorpresa, con nuevos hombres oportunistas contratados en el puerto. El 15 de julio, Gustavo recibió órdenes de zarpar hacia los Estados Unidos y solo tomar presas si le faltaban provisiones o si era atacado primero. El 18 de julio, La Venganza huyó de un buque de guerra británico, que les abrió fuego cuando permitió que varios barcos británicos pasaran sin ser molestados en el Mar del Norte. Su tripulación, ansiosa por enriquecerse, presionó a Cunningham para atacar. Citando el ataque británico, comenzó a saquear el 20 de julio, capturó a un contrabandista escocés, tomó su ginebra y hundió el barco. Después capturó 3 barcos más rápidamente. Exigió que se pagara un rescate a los comisionados estadounidenses. En París, Cunningham navegó al norte de Escocia y halló las aguas vacías. Ya asustado por Lambert Weeks, otro capitán estadounidense, capturó una goleta ballenera el 4 de agosto frente a Irlanda. Quería navegar a Estados Unidos o las Indias Occidentales, pero un vendaval dañó gravemente el barco, obligándolo a buscar un puerto europeo. Eligió el Farrell, España, y capturó otro bergantín británico en el camino. En Dunkerque, Hodge fue arrestado. Dean dijo que, aunque tuvo éxito, Cunningham nos avergonzó por sus lazos con los comisionados estadounidenses. El barco Northampton, que debía ir a España, fue a Inglaterra. La tripulación de presa acusó a Cunningham de pirata y devolvió el barco a los británicos. En Inglaterra, Cunningham fue conocido como el pirata de Dunkerque. Por meses, Cunningham operó en España, vendiendo presas y reacondicionando barcos. Las fuerzas españolas incluso capturaron a un desertor británico. Las hazañas de Cunningham impactaron a la prensa británica y tuvieron consecuencias graves. Las primas de seguro marítimo subieron 28% según Norton, superando cualquier nivel visto durante la Guerra de los 7 años. Hayes dice que comerciantes británicos pidieron a las autoridades frenar la piratería y advirtieron que los corsarios estadounidenses afectarían el comercio del reino. En agosto de 1777, Silas Deane informó que Cunningham capturó o destruyó unas 20 embarcaciones y amenazó con quemar Lynn. Cunningham, gracias a sus audaces expediciones, se está volviendo el terror de la costa este de Inglaterra. En diciembre capturó el barco francés Graciosa con carga británica y decidió enviarlo al puerto.
Los españoles arrestaron a la tripulación de presa que llevaba mercancías británicas al llegar al puerto. Esto causó una ruptura política, y Dean le escribió a Cunningham, quien recibió la orden de abandonar el reclamo. Cada aventura da ventaja a nuestros enemigos, al mostrarnos como personas que no respetan las leyes nacionales. Cunningham dijo que los británicos solían incautar cargamentos estadounidenses de barcos neutrales. Salió de España en marzo de 1778 hacia Martinica. Tras capturar varios barcos, fue al estrecho de Gibraltar y capturó el Hope de 16 cañones. En mayo, a Cunningham le dijeron que podía reacondicionar el barco en Corona, pero debía irse de inmediato. Aprovechó la oportunidad. Algunos tripulantes amenazaron con desertar si no recibían su parte del premio, por lo que Cunningham accedió. El 20 de mayo, tras salir de España, capturó el barco sueco Enrique Sofía con mercancía británica no militar. Él tenía la intención de dejarlo ir, pero enfrentó un motín casi total por parte de la tripulación menos escrupulosa, lo que lo obligó a tomar el barco. Suecia protestó ante Francia, pues no tenía relaciones con Estados Unidos, y las incautaciones llevaron a que se le prohibiera entrar a los puertos españoles. Los comisionados prometieron represalias y rechazaron la captura. Cunningham salió de Europa y llegó a Martinica en otoño de 1778. Recibió órdenes de atacar el comercio británico, y el 13 de noviembre capturó 4 barcos, entre ellos un corsario británico. Un periódico de Boston reportó que Cunningham tuvo un enfrentamiento cerca de Barbados con una balandra del Rey de 28 cañones persiguiéndola cerca del fuerte, y que no escapó por el fuerte oleaje que le impidió abordarla. En febrero de ese año, Francia declaró la guerra a Gran Bretaña, y Cunningham colaboró un tiempo con la flota francesa en el Caribe. En febrero de 1779 zarpó a Estados Unidos con armas y llegó a Filadelfia el 21. Cunningham fue acusado de mala conducta por la tripulación, sobre todo por retrasos en repartir el dinero de premios. Hodge y Dean también enfrentaron acusaciones similares. El Congreso decidió que la situación era muy complicada en la guerra y vendió la venganza el 12 de marzo. Arturo Lee había acusado a Dean de irregularidades financieras y Cunningham se convirtió en un objetivo por asociación. Cunningham conservó su comisión y permaneció como capitán de la venganza. Sin embargo, desafortunadamente, su suerte se acabó. Cunningham persiguió a 2 corsarios británicos el 27 de abril de 1779 y fue llevado directamente al HMS Galicia Galatia. Barco clase Sphinx con 20 cañones capturó la venganza y su tripulación. Gustavus estuvo encadenado y se quejó de tener solo una tabla fría como cama y una piedra como almohada. Perdió 50 libras mientras estuvo prisionero de los británicos en Nueva York y le dijeron que sería ejecutado como un criminal común. Le dijo a su esposa que había perdido la salud y no podría vivir mucho así. Ella presionó a autoridades en Estados Unidos, como a Juan Jay, para lograr su liberación. En 1777, Benjamin Franklin dijo que si los británicos maltrataban a prisioneros estadounidenses, las represalias serían justificables. El Club de Capitanes de Mar de Cunningham, en Estados Unidos, protestó ante el Congreso, que ordenó confinar al teniente británico Cristóbal Haley en las mismas condiciones que Cunningham. Gracias a los esfuerzos de Benjamin Franklin, los británicos cedieron y lo enviaron a la prisión Mill, en Plymouth, como prisionero de guerra intercambiable, aunque el trato seguía siendo malo. Benjamin Franklin escribió que quería que Cunningham recibiera lo necesario y ofreció pagar él mismo. Cunningham no quiso esperar el intercambio. Intentó escapar varias veces. Una vez salió disfrazado de médico. El 3 de noviembre de 1779 huyó con unos 50 prisioneros más. Las versiones varían, pero todas dicen que los hombres huyeron cavando bajo el muro de la prisión. Luego escapó a Holanda y ofreció sus servicios a Juan Pablo Jones. Viajó con Juan Pablo Jones y al volver a América en un barco mercante, fue capturado antes de llegar a Estados Unidos y encarcelado en la prisión Mill. Fue intercambiado en junio de 1781 y volvió a Estados Unidos ese año. Cunningham pasó años buscando que se reconocieran su rango y salario en la Marina, así como el pago por premios capturados. Dijo que nunca recibió órdenes de particulares y que miembros del Congreso le dijeron que eso era suficiente para tener derecho. Un oficial de la Marina estadounidense dijo que el gobierno no reconoció su servicio, argumentando que las comisiones en Europa eran temporales y no daban rango permanente. Cunningham pensaba que Arturo Lee aún lo saboteaba y supervisaba cada obstáculo para que yo no llegara a un acuerdo. Ni sorpresa ni venganza parecían haber recibido nunca una carta de corso, pero tampoco ninguna de las dos fue registrada en el registro de la Marina. En 1778, Hodge afirmó que venganza era suyo y que los comisionados no podían dar órdenes a Cunningham sin su consentimiento. Franklin sí escribió una carta de apoyo confirmando la comisión de Cunningham,
Pero eso significó poco. Nunca se rindió, tratando de obtener reconocimiento oficial e incluso navegó durante la cuasiguerra con Francia. Murió en 1819. La situación de Cunningham era compleja. Sus primeros viajes eran probablemente por comisión temporal. Navegaba en barcos privados y partía de un puerto neutral. Sin duda sirvió a la causa de Estados Unidos, capturando o hundiendo unas 60 embarcaciones, siendo uno de los capitanes más exitosos de la Revolución. Su correspondencia muestra que siempre se consideró oficial de la Marina de los Estados Unidos, no corsario. A pesar de su ejemplar servicio, ahora es una figura algo oscura. Su comisión original, confiscada por los franceses, fue redescubierta más de un siglo después. Aún así, no ha sido olvidado. Cunningham, Pensilvania, y 3 destructores de la Marina de Estados Unidos llevan su nombre. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, un patrocinador. Únete a nuestra comunidad en Locals. Hazte patrocinador en Patreon. Visita nuestra tienda o reserva un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.